poquito y les quiero contar esta historia. Llega un niño después de ir a la escuela, llega con su papá muy emocionado y le dice: papito, papito, fíjate que la maestra hizo una pregunta y yo fui el único que levantó la mano. A su papá muy contento le dice: ay, mijo, ¿y qué pregunta hizo la maestra? A lo que él respondió: ¿quién no hizo la tarea? Che, por eso representaremos las características de CNB de Argentina. No te lo perdás. Dentro de las características principales del CNB de Argentina podemos encontrar los datos históricos. La educación en Argentina ha tenido una historia bastante complicada, ya que durante las guerras civiles y la independencia se tuvieron que reducir en gran manera los gastos del presupuesto educativo. Durante la época conservadora se reemplazó la didáctica antigua por la teoría moderna del currículum, con objetivos claros para la educación y una visión totalmente diferente a la anterior. El currículum tiene un plan integral para el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y es un método para tomar en cuenta a las necesidades y entorno que se encuentran los estudiantes. Como docentes sabemos la importancia que tiene el poder actualizarnos para poder llevar estrategias nuevas a los salones de clase. Por eso a los docentes de Argentina se les pide y se les motiva para que asistan a talleres y a capacitaciones para que ellos puedan desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. También para que puedan realizar diversas propuestas didácticas y planificaciones diferentes que se adecúen a las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, ellos deben asistir constantemente a capacitaciones y ser activos en cada una de ellas. También tienen el derecho a accesos de programas. La entidad encargada de la educación en Argentina, esta es el Ministerio de Educación, ME. Esta fue creada el 11 de marzo de 1949. Esta tiene el propósito de promover la educación integral y de calidad en todo el país. Ministerio de Educación fue la denominación que se llevó a cabo en el 2019, en diciembre de 2019, ya que en tiempos anteriores se le había dado otra denominación a esta entidad. En el año 2006 se creó la Ley de Educación No. 26-206, que es la Ley de Educación Nacional en Argentina. En el título 2, capítulo 1, encontramos las disposiciones generales de la educación en Argentina. Y en el capítulo 2 encontramos especialmente la educación inicial. Esta comprende desde los 45 días hasta los 5 años de edad. Y son obligatorios los últimos 2 años de la educación inicial, que esta comprende de 4 y 5 años. En el artículo 20 encontramos los objetivos de la educación inicial, que estas dicen que tiene que promover y ser integral la educación. Asimismo, tiene que expandirse la educación inicial. Y esto lo dice en el artículo 21, que la ciudad de Buenos Aires es la responsable de expandir la educación en este país. La Ley 2006, que fue creada en el 2006, modificó nuevamente el diseño curricular del país. Y esta reforma volvió una estructura del nivel primario desde los 6 años o 7 años. Esta buscó la igualdad y a pesar de que tenían ya una reforma, intentaron rescatar cambios que habían dado las reformas anteriores y hacer un cambio de paradigma para esta reforma que ellos crearon en el 2006. Vamos a hablar acerca de los niveles de edad y cobertura en la educación de Argentina. Esta comprende en 4 niveles. La primera es educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Nos vamos a enfocar un poquito más en la educación inicial. Esta comprende diferentes etapas que tienen que ser de igual forma en instituciones privadas como públicas. La primera es de lactantes de 45 días a 1 año. Luego está la de desambuladores, que es de 1 a 2 años. Sala de 2 años, sala de 3 años, que aquí es donde comienza el jardín de niños y en algunos lugares es obligatoria. Luego está la sala de 4 años, que es obligatoria. Sala de 5 años, que es obligatoria. Vamos a hablar un poquito más de la cobertura. Les voy a colocar aquí unos gráficos y podemos ver que a partir de los 45 días a los 2 años pues casi no hay asistencia de niños. En la de 3 años se ve un poquito mejor y luego de 4 a 5 años está muy alta.
Vamos a enfocarnos en las modalidades de la educación en Argentina. Entonces son 8, les voy a mencionar las modalidades. La primera es educación técnico-profesional, luego está la educación especial, luego educación artística, educación permanente para jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación domiciliaria y hospitalitaria, y luego de esto está, por último, la educación en contexto de privación de la libertad. Vamos a hablar de las corrientes pedagógicas en Argentina. Esto hace referencia a que la educación en Argentina nace a partir de la influencia de distintas ideologías de diferentes épocas. Estas pedagogías son pedagogía liberal radicalizada, pedagogía federalista popular con elementos populares, pedagogía liberal oligárquica, pedagogía tradicional colonial independentista, pedagogía de la generación liberal, que es en la que se encuentra actualmente. Marco de organización de aprendizajes de la educación obligatoria en Argentina. El MOA establece 6 capacidades que se deben trabajar a lo largo del periodo educativo. Esto quiere decir que comienza desde la etapa inicial hasta los grados superiores como la universidad. Las primeras capacidades que logran desarrollar a lo largo de la trayectoria educativa es el pensamiento crítico, el cual se refiere al desarrollo de un pensamiento activo en donde puedan cuestionar todo lo que se les enseña, en donde aprendan a pensar y a desarrollar habilidades para resolver problemáticas. Esto va bastante vinculado con el desarrollo de la creatividad. Es el trabajo con otros. Esto quiere decir que se les educa también para aprender a trabajar en equipo, para ser colaborativos y para aprender a aceptar diferentes puntos de vista. Aprender a aprender. Esto se refiere a la capacidad que van a tener los alumnos para poder generar sus propios aprendizajes a través de la exploración, del cuestionamiento y de las diferentes habilidades que van a ir desarrollando para así poder crear un propio concepto de lo que les rodea. Actualizaciones curriculares. En Argentina, la reforma curricular se inscribió en el conjunto de transformaciones previstas por la Ley Federal de Educación. Según el artículo 117, los integrantes del Consejo Federal son la Asamblea Federal, que es el órgano mayor del Consejo, el Comité Ejecutivo, que es el encargado de ejercer las actividades garantizando una mayor participación, la Secretaría General, lo cual conduce y coordina las actividades. Según el artículo 119 del Consejo Federal de Educación, contó con el apoyo del Consejo de Políticas Educativas y el Consejo de Economía y Social. Según el Ministerio de Educación de Argentina, en la actualidad el sistema educativo está regulado por la Ley de Educación Nacional número 26206 del año 2006. La Ley de Educación Nacional fue aprobada por el Consejo de la Nación el 14 de diciembre del 2006. La Ley de Educación Nacional establece en el artículo 3 que la educación es una prioridad nacional y constituye en políticas de Estado para constituir una sociedad justa. Según el Ministerio de Educación de Argentina, en el artículo 115 de la Ley 26206 establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, será autoridad de la dicha ley. Los incisos G, H, I del mencionado artículo explican que el Ministerio de Educación tendrá como función dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudio.